Preparación día 21. José Fidelísimo ruega por nosotros. La Iglesia admira la simplicidad y profundidad de su fe. La fe de San José. San Juan Pablo II. El venerable Fulton Sheen decía que en el matrimonio hay 3 anillos: el anillo de compromiso, el anillo de bodas y el anillo del sufrimiento. Los que están casados saben que eso es cierto. El matrimonio no es fácil. Comienza con una luna de miel, pero está lleno de muchas tribulaciones, dificultades y pruebas. Para que un matrimonio funcione, se necesita amor mutuo, sacrificio y fidelidad. La relación cristiana con Dios es un matrimonio espiritual que también requiere amor mutuo, sacrificio y fidelidad. Aquellos que están espiritualmente desposados con Dios tienen que ser fieles en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. San José siempre le fue fiel a su esposa y a Dios. San José es un modelo de fe. La fe es una de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Pero, ¿qué es exactamente la fe? ¿Cómo se define? La carta a los Hebreos nos da una buena definición, diciendo que la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. La fe cristiana reconoce quién es Jesús, adhiere a su enseñanza, su vida, y confía en sus promesas. José era profundamente piadoso, rezó mucho por la llegada del Mesías. Beata Ana Catalina Emmerich. Un cristiano está llamado a tener fe en Jesús y a confiar en Él. Reconocer quién fue Jesús no es suficiente. Los demonios también lo reconocen, pero ellos no lo aman ni confían en Él. San José, por otro lado, es un modelo de fe y esperanza. Él sabe que Jesús es Dios, sabe quién es y confía en Él. San José se apegó a las palabras de Jesús aun cuando su mente y sentidos eran incapaces de comprender completamente lo que Jesús quería decir. San José ejercitó una fe viva, confiada y fervorosa. San José jamás dudó de la divinidad de Jesús o de su poder para vencer el mal. Para el mundo, Jesús aparentaba ser un niño común, pero San José sabía que Él era Dios. Adoró a nuestro Señor en la cuna, en el hogar de Nazaret, en el templo de Jerusalén y ya de adulto en el taller donde trabajaba. San José siempre estuvo consciente de que al ver a Jesús estaba contemplando a Dios Todopoderoso. San José fue fiel a Jesús en los momentos buenos y en los malos, cuando Jesús nació en Belén y cuando se perdió en el templo en Jerusalén. San José fue fiel a Jesús en la salud y en la enfermedad. Le enseñó a ser un buen carpintero y exhaló su último suspiro en sus brazos. San José le fue fiel a Jesús en la riqueza y en la pobreza, cuando los magos le llevaron oro a Jesús, y cuando el oro se terminó y vivieron en la pobreza en Egipto. San José hará que tu fe aumente. Actualmente no es fácil ser fiel y seguir a Jesús. El mundo no quiere que confíes en Jesús, que tengas esperanzas en sus promesas y muchísimo menos quiere que lo ames. Si vives en conformidad con las enseñanzas de Jesús, serás ridiculizado y vilipendiado por el mundo, quizás incluso por tu familia y tus amigos. ¿Tienes que padecer el exilio y aislamiento por amor a Jesús? Él lo vale. ¿Te toca sufrir una pérdida financiera por amor a la verdad? Dios te recompensará. Si eres menospreciado, calumniado o se habla mal de ti por tu postura en contra del aborto, del matrimonio homosexual y la anticoncepción, tu recompensa será grande en el cielo. Imita la fe y la amorosa confianza de San José. Sé inquebrantable, confiado e intrépido en tu fe. Es precisamente la fe de San José lo que necesita la Iglesia de hoy para dedicarse con valentía a la urgente tarea de la nueva evangelización. San Juan Pablo II. Amados de mi corazón, amados por Jesús, José y María, bienvenidos
a este encuentro número 21. Hemos perseverado hasta aquí, tanto ustedes como nosotros, desde acá. Y damos gracias a Dios porque ha estado grande con nosotros y estamos alegres. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con sencillez y con humildad nos queremos disponer para este encuentro, para este conocerte, Señor, para este conocernos a través de tu amor, a través de tu palabra. Obra en nosotros según es conforme tu santa voluntad. No nos abandones ahora, Señor, y danos la fuerza para concluir esto que hemos empezado en tu nombre. Por eso, Señor, nos unimos a ti. Te damos la gloria en tu Hijo amado, en unión con el Espíritu Santo, Padre de toda criatura, de todo ser viviente, Padre de todos nosotros, Padre del universo entero. Y a través del corazón casto de San José, unimos estas súplicas a las de María Santísima, para que alcancemos la bienaventuranza eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos en el encuentro 21. Nos faltaría este encuentro y el de mañana para finalizar esta segunda parte. Y conviene entonces retomar la dirección, porque en el día pasan muchas cosas, ¿cierto? Y hace que nosotros lastimosamente perdamos esa atención que Dios quiere que tengamos para vivir esta consagración, para vivir en Él. Entonces conviene que reorientemos, redirijamos nuestra mirada hacia el objetivo que nos hemos propuesto en esta consagración, que es conocer, amar y servir a Dios. Resulta que nos hemos venido conociendo a través de ese conocer nuestros sentidos y todo lo que ingresa a nuestro corazón. Cada uno de nosotros se ha conocido un poco mejor. Ya sabemos cuál es el sentido que más nos tienta, cuál es el sentido que más nos lleva al pecado, cuál es el sentido que me hace presa fácil de mi enemigo espiritual, ese sentido donde recibo más tentaciones, donde más tentado soy. Y conociendo mis sentidos, puedo también asegurar en este momento de la consagración que nada de lo que el mundo me pueda ofrecer para capturar mi corazón a través de los sentidos es algo que me hará feliz. Podrá proporcionarme momentos de felicidad, pero no podrá darme la plenitud a la cual yo estoy llamada. Entonces, si mi corazón está hecho para algo más, es ahí donde empezar a abrirle espacio en mi vida al Dios que tanto me ama, para que me muestre sus grandezas. Es justo y necesario. Y en ese abrirle mi corazón, yo pueda conocerle, porque Él se me va a revelar. Entonces la primera parte la hemos dedicado a ese conocimiento y a esa ascesis de los sentidos, esa invitación generosa de mi parte para que podamos vivir una vida conforme el Evangelio, de forma coherente, con santo temor de Dios.
Y luego, en la segunda parte, hemos vivido una vía que se llama, si la primera vía o el primer momento, esos 11 días eran purgativos, esta segunda parte es iluminativos, a través de la palabra de Dios, que es lámpara a mis ojos y lumbrera a mi camino. Esa palabra a través de la cual hemos aprendido. Yo sé que muchos de ustedes ya venían haciendo la lectio divina de una manera, muchos, ¿cierto? Quizá escuchando el evangelio de otra persona, quizá ustedes mismos viviéndolo como lo habían entendido, pero de alguna manera el Señor quiere llegar a estancias más profundas en nuestro corazón. Por eso nos ha provisto esta consagración y es justo con humildad aceptar, acoger, recoger mi corazón y también todo aquello que sirve para mi crecimiento espiritual. Y lo que aquí hemos propuesto en esta consagración es cómo vivir una vida profunda de verdadera oración. Y no hemos hecho más que abrirles nuestro corazón y nuestras prácticas de vida interior, porque es lo que hemos venido a mostrarles. Nada de cosas rebuscadas, ni por allá como recónditas, no, apelando a la tradición de la iglesia. Nosotros hemos traído aquí lo que buenamente Dios nos ha permitido vivir para acrecentar nuestra vida interior, que sabemos que da resultado porque es el camino de tantos monjes contemplativos. Todos estamos llamados a la contemplación, a la oración. Y en esa carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, se nos invita a orar sin cesar. Orar sin cesar. Entonces es lo que hemos venido a proponerles con esta consagración, a la manera de San José. ¿Cómo lo haría San José? ¿Cómo viviría en estos tiempos? Hoy vamos a hablar de un tema fundamental cuando todos nosotros nos enfrentamos a una vida profunda de oración, y es el desierto. El desierto. Podremos decir que el desierto es tan necesario para crecer en la vida interior como temido. Muchos de nosotros tememos el desierto porque en él vemos inclemencias, porque ya no son mis condiciones las que se plantean ahí, son las mismas condiciones del desierto a las que yo me expongo cuando entro en él. Pero vean, yo profundizando, antes de dar esta charla, yo creo que ha sido una de las charlas que más me ha costado espiritualmente en todo este proceso. Ha habido unas charlas de pronto que me han exigido un poquito más de una cosa o de la otra, pero espiritualmente he tenido un combate muy fuerte al dar esta charla, porque es enfrentar, reconocer lo que nos cuesta, perseverar en una vida de virtud y en una vida de oración, pero asimismo yo he interiorizado. Estuvimos a punto de perdernos esta charla, la íbamos a reemplazar por otra, pero en vista de toda la lucha que he tenido, yo dije, no, vamos a dar este tema, vamos a darlo. Yo no sé si recuerdan la charla anterior y yo decía como huyéndole al tema, pero me ha tocado la puerta muchas veces en esta consagración y lo hemos dejado hasta este momento porque ya tenemos los elementos suficientes para completar todo el concepto de desierto y lo que significa en la vida interior. Y algo que me llama mucho la atención y por lo cual yo dije definitivamente hay que darla, así me cueste sangre, así me cueste lo que me cueste, pero hay que dar ese tema. Y es porque en oración yo tenía como esa emoción interior y esa
a través del Espíritu Santo, como que Él concluía eso en mi corazón. Y es que este tiempo donde estamos viviendo son tiempos como ningún otro en la historia de la humanidad. Porque, bueno, cada tiempo ha tenido su particularidad, ¿cierto? Pero este tiempo, sobre todo, es un tiempo para hacernos santos más fácilmente. Podemos ser santos más fácilmente. Primero, porque tenemos a disposición muchas cosas que antes no habían. Segundo, porque somos más tentados. Bueno, ¿a qué me refiero con cosas que antes no habían? Por ejemplo, estos medios de difusión del Internet permiten llegar a más almas de las que antes podíamos hacerlo, de maneras nuevas, de maneras profundas cuando las almas se disponen verdaderamente. Tenemos a disposición tantos libros, tanta experiencia, tantos santos acumulados, tanta experiencia de vidas íntegras ante Dios, vividas en unión con el Espíritu Santo, como nunca antes. Y es apenas lógico, porque nunca antes había habido tantos santos como hasta hoy, ¿cierto? Si hablamos de hace 100 años, no habían tantos santos como hoy. Y algo muy hermoso es que la diversidad de santos ha ido creciendo. Antes eran santos solamente los que vivían una vida religiosa, los sacerdotes, las monjas, los del clero. Ahora, después del Concilio Vaticano II, se ha abierto posibilidades para que todos podamos ser canonizados, todos podamos ser elevados a los altares. Y aunque no seamos elevados a los altares, pone a nuestra disposición toda una riqueza que tiene la Iglesia en sí misma. Vea lo que yo les decía de estos libros, la Filocalia, Relatos de un peregrino ruso, la Oración del corazón, que son libros de una riqueza impresionante, libros que han trascendido cientos de años, cientos de años. Esto no sería posible en otro tiempo, poderlos difundir, poderlos conocer, profundizar, vivir. Tenemos en este momento a disposición tanta riqueza en la vida interior, y es que Dios es fiel a su palabra y Él dice: donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. La posibilidad de ser santos sobreabunda cuando más tentaciones tenemos en el mundo. Y así como nuestros sentidos nunca antes habían estado tan estimulados, los sentidos del cuerpo y del alma nunca antes habían estado tan estimulados, asimismo, nunca antes habíamos tenido una gracia tan grande de recogernos interiormente. Y es ahí donde aparece la figura de San José, porque la figura de San José lleva 2000 años oculta. Apenas ahora se está tomando, se está construyendo, se está divulgando, se está profundizando en toda una teología alrededor de San José, o todo este conocimiento de San José y la obra que Dios hizo en él. Por eso es un regalo muy grande que nosotros podamos ir al desierto, como él, porque él también estuvo en el desierto, cuando él le tocó salir a defender a su hijo, era la vida o lo que tenía. A él le tocó escoger, y él escogió la vida de su hijo y la vida de su familia, guardar el tesoro de la gracia en sí mismo, y a él le tocó salir al desierto. Eso somos nosotros, imitando a San José cuando vamos al desierto. El desierto tiene unas ventajas, pero bueno, vamos a hablar del desierto como disposición del corazón. El desierto como disposición del corazón. Yo sé que hay más maneras de abordarlo. Hemos querido apelar a un lenguaje sencillo en esta consagración para que todos puedan entendernos. El desierto entonces es yo retirarme, alejarme un poco. Y cuando yo me alejo de las cosas, yo adquiero una perspectiva nueva. La perspectiva que me da
el estar en el desierto, es decir, alejado del mundo, tomando distancia entre estas cosas y yo, a ver, podemos admirar mejor o podemos entender mejor un problema cuando tomamos distancia. Por eso suele pasar que muchas veces nosotros sentimos esa necesidad, y Dios así lo ha querido, para participar a otros también de nuestro proceso de santificación. Para nosotros, aunque tengamos mucha vida interior, se nos hace más difícil comprender algo que está pasando en nuestra familia porque hay muchos componentes ahí que a mí me afectan, que a mí me quitan la objetividad. Por ejemplo, mi propia historia con mi familia. Pero entonces yo llevo esto, por ejemplo, al sacramento de la confesión, una dificultad que yo tenga en mi familia, con un ser querido, con alguien. Yo la llevo al sacramento de la confesión. Y el padre me dice 2 o 3 cosas y yo digo, ay, tan sencillo y tan cierto. Y yo, ¿por qué no lo había visto? Lo que pasa es que él tiene una perspectiva diferente. Cuando yo tengo una dificultad, puedo alejarme, tomar distancia. Por eso aconsejamos, cuando hay una dificultad, no hable ahí. Y qué difícil es, y qué difícil es esto y nos cuesta. Pero tan bonito, porque cuando uno empieza a vivir esto, empieza a pecar menos con la lengua, a herir menos corazones y a tener menos cosas de las cuales arrepentirse. Reparar menos cosas que reparar en los demás. ¿Cuánto cuesta reparar una llaga, una herida abierta? Años, quizá décadas, cuesta. Bueno, resulta que cuando vamos al desierto, estamos silenciando los sentidos de su atención en el mundo y estamos abriendo los sentidos de cara a Dios. Eso es ir al desierto. Eso es ir al desierto. Vamos a recordar, esto lo podemos leer en el libro del Éxodo. Están invitados todos a que lean el libro del Éxodo y conozcan esta historia maravillosa a profundidad quienes no la conozcan. La historia de Israel. Israel era esclavo de Egipto. Y Dios los libera de Egipto y los lleva al desierto. Hay mucho que hablar frente a este tema. Yo me voy a quedar simplemente con unos elementos, ¿cierto? ¿Qué propició el desierto en el pueblo de Israel? Y el desierto tiene unas enseñanzas para darnos. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, podría decirse que era una tribulación. Incluso nuestro Señor Jesucristo, luego de su bautismo, también fue llevado al desierto por el Espíritu y quedó allí 40 días en representación, mejor dicho, ya en materialización de lo que se había representado de 40 años del pueblo de Israel. Él lo vivió en su propia carne, también el desierto, las inclemencias del tiempo, el frío de la noche, el calor abrasador del día, es impresionante todo lo que se vive en un desierto, la amenaza de los animales, que no hay agua, que no hay condiciones de vida mínimas que garanticen que yo pueda sobrevivir, si no estoy preparado. El pueblo de Israel tenía una particularidad y era que, como los habían sacado de Egipto, cuando los llevaron al desierto, ellos seguían con el corazón en Egipto. Y voy a usar una palabra muy dura, pero verdadera. Seguían con el corazón en Egipto porque eran idólatras, como lo somos muchos de nosotros. Cuando apagamos nuestros sentidos para el mundo y los queremos encender para Dios, como no me complace, como no me da placer, como no me estimula nada, no me suscita sentimientos, y como estamos en la era del sentimiento, antes estábamos en la era de la razón, ahora estamos en la era luego en la era de la ciencia y todo lo que vino, y ahora en la era del sentimiento. Y como no está estimulando mis sentimientos y no me está llevando a sentir nada, yo pongo mis sentidos, mi recuerdo, mi memoria,
la pongo en aquello de lo cual Dios me ha sacado. Y eso ya de por sí es una idolatría. Yo es dejar de mirar a Dios para contemplar las criaturas. Cuando estamos en el desierto, tenemos una perspectiva muy interesante, y es que el desierto nos enfrenta a la verdad de mí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo cuando me quitan el celular? ¿Quién soy yo cuando me quitan mi música? ¿Quién soy yo cuando me quitan los halagos que yo creo que me merezco? ¿Quién soy yo cuando me privo del alimento? De las cosas incluso que son lícitas. No estamos hablando de cosas que necesariamente sean pecado, sino cuando decido comer menos, decido darle menos gusto al paladar. ¿Quién soy yo? ¿Qué queda de mí? Y nos damos cuenta cuán necesitados estamos de Dios. El desierto nos da una propiedad muy importante, nos da una característica, mejor dicho, nos dota el alma de una característica impresionante, y nos agudiza los sentidos espirituales. El desierto nos da eso. Si nosotros no estamos preparados para ir al desierto, es porque estamos todavía consintiendo mucho los sentidos corporales, porque todavía hay en nosotros como esa soberbia de yo querer hacer lo que yo quiera, de no someterme a Dios. Si el mismo Señor Jesucristo quiso estar en el desierto obedeciendo a ese Santo Espíritu, cuánto más nosotros lo necesitamos y lo anhelamos. Y vean, cuando uno está en el desierto, uno se da cuenta de esto. Uno se da cuenta de la poca importancia que tienen las criaturas y todo lo creado comparado con el bien de Dios que se nos da. Eso solo lo podemos conocer en el desierto. Vamos a leer en este momento una parte de los salmos. Los salmos son algo hermoso. Yo amo los salmos porque nos llevan a la oración del Espíritu, en el Espíritu verdadero. Cuando uno ora con los salmos, es una cosa impresionante, porque son las mismas palabras del Espíritu Santo, pero hechas súplica, hechas plegaria, hechas alabanza, hechas agradecimiento, hechas una verdadera oración. Por eso también están invitados a orar con los salmos, coger un salmo. Hay unos salmos divinos para uno orar con ellos. Y dependiendo de los estados de ánimo que uno tenga o de las tribulaciones que uno esté viviendo, impresionante, son súper edificantes los salmos. Vamos a leer Salmos 42. Salmo 42. Lamento del levita desterrado. Se llama: como anhela la sierva los arroyos, así te anhela mi ser, Dios mío. Mi ser tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver el rostro de Dios? Vamos a saltarnos hasta el versículo 8. Un abismo llama a otro abismo en medio del fragor de tus cascadas. Todas tus olas y tus crestas han pasado sobre mí. De día enviará Yahvé su amor, y el canto que me inspire por la noche será oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué he de andar sombrío por la opresión de mi enemigo? Vamos a dejarlo hasta ahí. Algo que me llama mucho la atención y me parece divino en este salmo
es que nos lleva a una experiencia, o sea, como si alguien estuviese en el desierto de verdad, que anhela el agua, que tiene sed. Y cuando uno está en el desierto, cuando el Espíritu Santo lo lleva a uno al desierto, uno puede ver eso. Cuán poco importantes son las cosas que tengo si en ellas no encuentro a mi Dios, si en ellas no puedo contemplar a mi Dios. Y ahí el alma reclama. Por eso dice, un abismo llama a otro abismo. Un abismo llama a otro abismo. ¿Qué significa eso? El abismo de mi corazón, el abismo de mis entrañas, clama al abismo que es Dios. Un abismo que quiere ser llenado, pero que solo se llena con algo tan grande que es Dios mismo. Eso significa esa parte del Salmo. Un abismo llama a otro abismo. Mi corazón vacío llama al Dios que lo puede llenar. Entonces, nosotros podemos disponernos para vivir en el desierto. Y más que disponernos, es necesario. Es necesario el desierto. Es necesario bajarle a los estímulos que nos propone el mundo, que nos proporciona el mundo. La santidad de estos tiempos es una santidad secreta, una santidad escondida. Miren, si ustedes se ponen a ver en la vida de los santos, ustedes ven que son personajes como muy públicos o muy de las acciones al mundo, ¿cierto? También los hay al interior, pero por ejemplo pensemos en una Santa Teresa de Calcuta, tan reconocida que a su funeral fueron miles y miles, millones de personas asistieron a su funeral. Esa santa es una santa de otro tiempo, no una santa de nuestros tiempos. Y todo lo que hagamos nosotros en pro de nuestra santidad se verá reflejado en las generaciones que sigan. Por eso yo me atrevo a decir y afirmar, basada como en la historia de la iglesia, en la tradición y en la vivencia de los santos, que no a todos se nos pedirá ser mártires, como hubo unas épocas donde habían muchos mártires en la iglesia. Los mártires son semilla de cristianos. Ahora quizá no se nos pida ser mártires de sangre, quizá se nos pida una vida al interior, vivir una vida interior profunda, y ahí es donde nos vamos a hacer santos. Y quizá nuestros nombres nos suenen en estampitas, y quizá no nos hagan una imagen que otros veneren y a la que otros les pidan, qué sé yo. Quizá muchos de nosotros no estemos llamados a eso, porque será tanta la cantidad de santos que abundará en este tiempo que será imposible reconocerlos a todos, estudiarlos a todos, y la iglesia misma se verá en dificultades para poder decir y declarar un santo y otro y otro y otro, porque la iglesia es muy exhaustiva con la vida de los santos, con su beatificación, cuando inician procesos de canonización. Yo no he conocido algo más exhaustivo y más estricto en el mundo que esto. O sea, te piden unas cosas, yo no sé si ustedes conocen un poco, no es el tema de hoy, pero es impresionante la iglesia como es de estricta a quien llama santo. Y por eso este tiempo es el tiempo de San José, porque ¿quién nos puede llevar a una vida interior en el silencio, en lo secreto? Una vida interior que anhela ser fecundada, que anhela hacerse florecer en Dios, una vida interior que anhela vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién más que San José? ¿Quién más que San José? La Virgen María, solamente ella. Por eso este tiempo es
como el tiempo de San José. Miren todo el tiempo que ha pasado desde que la Virgen nos revela a San José, por ejemplo en las apariciones de Fátima, que pronto vamos a celebrar el 13 de octubre. El 13 de octubre es un día muy importante para la Iglesia, sobre todo aquellos que somos josefinos, porque San José hizo su aparición con niño cargado en brazos en las apariciones de Fátima, en el milagro del sol. Es una riqueza impresionante la que el Señor nos ha venido entregando y develando en la persona de San José. Por eso este tiempo es el tiempo de San José. A través de él, con su intercesión, imitando sus virtudes, sobre todo la virtud de lo secreto, del silencio, de lo escondido, nosotros podemos santificarnos. Y el Señor quiere santos hoy, santos que laven, que planchen, que vayan al trabajo, que eduquen hijos, santos que estudien, santos que vivan una vida como ustedes y como yo. El Señor tiene hambre de esos santos en este tiempo. Cuánto escasean las vocaciones religiosas, cuánto escasean los llamados al sacerdocio, cuánto escasean y cuánto escasearán aún más. No es para ver esto con desesperanza, es para verlo como una oportunidad, porque el Espíritu de Dios está esperando derramarse. Y si no es en los unos, es en los otros, o en todos, en los que se dispongan. Pero es tanto que los sacerdotes, los religiosos de hoy, no alcanzan a abrazar, a abordar todas esas gracias que caen del cielo. Por eso a nosotros los laicos se nos ha compartido toda esta riqueza de la Iglesia, para que nosotros podamos contemplar como lo haría un contemplativo, para que nosotros podamos amar como lo haría un religioso que vive para Dios. Y el mérito será aún mayor, porque nosotros no nos estamos privando del mundo, es decir, estamos ahí. Por eso para nosotros como laicos, más que para cualquier religioso, es necesaria la experiencia del desierto, que es acallar mis sentidos, tomarme una tarde, tomarme un día a la semana, una tarde a la semana. Lo que hablamos de la lectio divina, eso es un desierto. Eso es un desierto donde yo recibo corporalmente los menos estímulos posibles para poder tener mi atención sostenida en Dios a través de su palabra. Y con esto llevarlo al corazón, meditarlo, guardarlo, orarlo y dejar que el Espíritu Santo haga experiencia de fe en mí por medio de sus santas inspiraciones. Este tiempo es el tiempo donde habrán multitud de santos, porque esto que conocemos y que estamos aprendiendo no lo podían vivir antes la gente secular, la gente normal, la gente de a pie, no podía vivir esto. No lo conocían. Nosotros lo conocemos. Y cuando nos disponemos a que el Espíritu Santo ame a Dios Padre, ame a Dios Hijo a través de nosotros, es ahí cuando sucede el milagro de la santidad. Por eso nuestros sentidos, si yo les hubiera empezado esta consagración por esta charla, yo sé que muchos la charla siguiente no lo hubieran visto. Muchos me han escrito, me ha llegado al corazón lo que has hablado de los sentidos, me he sentido interpelada, me he sentido invitado por Dios a vivir una vida más profunda, más al interior. Y es impresionante todo lo que uno puede alcanzar. Y es ahí cuando uno conoce y se hace vida en uno la palabra de Dios que dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo sé que para muchos de nosotros es muy difícil hacer silencio en la mente, en el corazón, en los sentidos, en las angustias, en las dudas, cuando quizá estamos pasando por un proceso de una pérdida de un empleo, de una pérdida de un ser querido, de una tribulación fuerte. Quizá a muchos se nos dificulte,
pero no es imposible, porque la solución no está en que yo le siga dando mente a un problema, en que yo le siga dando mi atención a un problema. Ahí no está la solución. La solución está que tú mires hacia donde tienes la solución definitiva para todo, no solo para ese problema, sino para todos. Y por eso nuestros sentidos deben callarse, para que pueda Dios hablarnos. Si no, va a ser imposible que lo escuchemos. Y Él no va a gastar sus palabras. Él va a esperar que estemos preparados. Entonces es muy justo diariamente hacerlo de la lectio divina que les hemos venido compartiendo. Eso será luz para nuestros días, para nuestro diario vivir. Será luz para cada minuto de nuestro día. ¿Tiene usted una angustia? ¿Tiene usted una duda? ¿Tiene usted una tribulación? ¿Un desasosiego? ¿Tiene algo? Remítase al Evangelio. ¿Qué le dijo ese día? Por ejemplo, hoy se está grabando esta charla, la estamos grabando muy tarde. La estamos grabando a las 10:40 de la noche del miércoles 11 de octubre. Es decir, se graba, se monta y de una vez se les manda para que ustedes la puedan vivir. El Evangelio de hoy nos habla del Padre Nuestro. Y qué Evangelio tan bonito. Cómo nos devuelve la confianza en aquel que nos ama. Cómo nos recuerda este Evangelio que todo lo que somos no puede encontrar plenitud lejos de Dios. No puede encontrar ese gozo verdadero lejos de Dios. Un abismo llama a otro abismo. El abismo de mi corazón llama ese abismo insondable que es Dios, esa profundidad insondable de Dios. Quiere ser llenado mi corazón por esa profundidad de Dios. Esta charla tiene lugar antes de empezar a vivir la tercera parte de esta consagración, que es la vía unitiva, porque nuestro corazón debe tener anhelo de unirse con Dios para poder unirse. Si no, no se da esa unión. Esa unión nace en un deseo sencillo, un deseo pobre que se va enriqueciendo cuando se alimenta. Tu corazón estará lleno de aquello que tú alimentes más. Estará lleno de Dios si alimentas su presencia en tu vida, con la lectura de la palabra, la frecuencia de los sacramentos. Ahí estarás lleno de la presencia de Dios. Pero estarás lleno de mundo si alimentas tus sentidos, tu atención en el mundo. Cuanto más sentidos le prestes al mundo, más dominio tendrá sobre ti. Mayores serán tus cadenas, mayores serán tus esclavitudes. El desierto entonces nos lleva a querer escuchar. Bueno, yo necesito salir de este desierto, necesito saber cómo enfrentarlo, cómo sobrevivir, necesito escuchar consejo de quienes saben cómo se vive en un desierto. Por eso los padres del desierto son amados de mi corazón. Amados de mi corazón. La primera vez que yo escuché el término de los padres del desierto, se lo escuché, ya les he hablado de esta parejita, Luisa y Giovanni, se lo escuché a Giovanni. Y a mí me llamó tanto la atención que empiezo yo a leer, pero eso ya hace varios años, imagínense, hace por lo menos 5 años. Y realmente es la primera vez que en estas consagraciones se habla de eso. Imagínense todo el camino que tuvo que hacer en mí esta enseñanza. ¿Cuánto más tendrá que hacerla también en ustedes para que dispongamos el corazón? Los padres del desierto. Qué doctrina tan impresionante la que ellos tienen. Por eso ese libro de Relatos de un peregrino ruso, se lo tienen que leer, se los voy a mandar para que lo tengan en digital y también les vamos a ir haciendo un audiolibro. Dios nos ayude con el tiempo, recen por eso, para que Dios me dé tiempo. Cada día es más difícil grabar charlas porque mi bebé cada vez está más despierta y duerme menos, hace menos siesta.
Bueno, como ya saben, entonces es media charla con ella aquí revoloteando. Les quiero agradecer de antemano pues toda la paciencia, porque yo soy mamá a tiempo completo y esa es mi vocación. Y bueno, bendito sea Dios, así lo ha querido Él, y también de pronto ha querido que mi hija participe de una manera como presencial en estas charlas. Bueno, Él sabrá. Esto para decirles que es necesario, cuando queremos ir a la fuente del amor, ir al desierto, porque en el desierto suceden cosas maravillosas. En el desierto recordamos el primer amor, recordamos el inicio de nuestra consagración, nos da razones para perseverar. Mira, en el desierto nos da y nos quita. Nos da razones para estar en Dios, para querer vivir, aunque estemos en el mundo, alejados del mundo. Nos da razones para querer contemplar ese Dios, porque reconoce que mis sentidos están hechos para Él. Y cuando yo los alimento con otras cosas, mis sentidos se van deformando, desfigurando, y son incluso impedimento para que yo contemple a Dios cuando están inclinados hacia el mundo. Cuando están inclinados hacia Dios, son el facilitador de los facilitadores. Cuando mortificamos los sentidos del cuerpo, que es lo que llamamos también parte de desierto, el desierto del cuerpo, esa mortificación de los sentidos exteriores, los sentidos interiores ganan una agudeza impensada. Quien no me crea, que haga la prueba. Empiecen a hacer ayuno frecuentemente. Los que queremos y de pronto nos sentimos llamados invitados, hacemos ayuno 2 veces a la semana, viernes y miércoles. Lo hacemos una comida, pan y agua, y ese día evitamos comer carne, o sea, huevo, pasta, frutas, verduras, todo esto, pero no comemos carne, evitamos comer carne. Lácteos también podemos comer. Si ustedes se sienten fuertes, si quieren disponerse, fuertes no en el cuerpo, porque esa fortaleza viene del espíritu, pídanle a Dios esa gracia. Y entonces, por ejemplo, uno empieza a ayunar en esos días, miércoles y viernes. Una comida, pan y agua, ayuno de carne, abstinencia de carne. Uno empieza a ver las criaturas con unos ojos diferentes. Vea, es como antes, sin mortificar los sentidos, es como si yo no tuviera gafas. Cuando mortificamos los sentidos, la vista se aclara. Yo puedo entender la tribulación que estoy viviendo, eso me da perspectiva, me alejo de lo que estoy viviendo y empiezo a comprender, según el Espíritu, por qué Dios me está permitiendo vivir esto. Me permite también, lo que decíamos un día, pararme en mi carne, estirar los brazos lo que más pueda a Dios. Y ya Él ahí sabe que estoy haciendo mi máximo esfuerzo. También, por ejemplo, que puedan incrementar esa mortificación de los sentidos, no usar perfumes. Yo sé que les dio muy duro esa práctica porque varios me escribieron, ¿y hasta cuándo puedo usar perfume? No, es que yo creo que yo no me voy a consagrar porque yo uso perfume, Sandra, yo creo que yo no puedo dejar eso, entonces yo no me voy a consagrar. Pues aquí se les hacen propuestas para que ustedes, se les hacen sugerencias para que ustedes vivan una vida interior más profunda, menos superficial, menos en el mundo. Cuando empiezan a ver menos cosas del mundo y empiezan a centrar su atención en las cosas de Dios, en la música de Dios, en las películas de Dios, ¿cierto? De los santos, y empiezan a ver incluso menos televisión, empiezan a ver más Santísimo, empiezan a ver más el Santísimo, que muchos yo sé que han continuado con esa práctica de ir al Santísimo diariamente, y esto les va a dar un fruto muy grande, es irradiar esa presencia de Dios en donde ustedes están. Por eso Dios nos quiere santos ahora, y por eso es el tiempo de San José. Nunca antes había sido tan fácil y tan difícil ser santo. Fácil si nos ponemos con disposición a ver lo que tenemos que ver y los modelos que tenemos que seguir, que son los santos, y en este caso sobre todo San José.
y tan difícil cuando no somos capaces de distanciarnos del mundo. Pero eso es una posibilidad que todos tenemos. Yo aquí les doy las razones por las cuales ustedes deben ir al desierto, pero eso debe salir de una voluntad de ustedes. Cuando ustedes empiecen a querer menos las cosas del mundo, van a deleitar y a gustar. Miren, Dios es tan celoso de su gloria, que cuando nos da a gustar su sabor, a lo que sabe su presencia, porque eso tiene un sabor particular, que es literal, tu boca lo anhela, tu boca física lo anhela comulgar, anhela espiritualmente ese gozo, y es algo que uno como que traga en seco y uno dice, Señor, tengo sed, dame de beber, que tengo sed. El desierto también nos da fidelidad. En el desierto podemos ser fieles. Cuando nos distanciamos del mundo, la fidelidad es como connatural al desierto. Cuando nuestros sentidos están orientados hacia Dios, es connatural al desierto. Esa fidelidad viene como un fruto del desierto. Viene entonces asimismo también el amor, ese querer escuchar al amado. Miren que es algo también muy lindo, y en el libro del Cantar de los Cantares se nos dice: le llevaré al desierto y le hablaré de amor. ¿Ustedes quieren escuchar el amor de Dios? ¿Quieren amarle? Ingresen al desierto voluntariamente. Bueno, Sandra, ¿y cómo? ¿Cómo hacemos eso? Lo que les hemos dicho, diariamente haciendo la lectio divina, recogiendo su corazón tantas veces en el día ustedes sientan que se les desparramó. El que no recoge conmigo desparrama, dice el Señor. Tantas veces perciban ustedes y se den cuenta, caigan en la cuenta, que están con el corazón divagando en cosas que no son. Vuelvan a la plegaria del corazón. Denle plegaria al corazón. Jesús, ten piedad de mí, pecador. Jesús, ten piedad de mí, pecador. Esta plegaria del corazón es extraída de la Biblia y tiene su fundamento en la Biblia. Pero al leer Relatos de un peregrino ruso fue que nos dimos cuenta de toda la riqueza que enciende esto en el corazón. Para eso tienen que leerse el libro, porque imagínense yo darles aquí charla de ese libro, no acabamos nunca esta consagración. El desierto nos da libertad verdadera. Dios, cuando llevó a Egipto al desierto, lo llevó para que ellos fueran verdaderamente libres. ¿Qué hubiese pasado si de una los lleva a la tierra prometida? Ellos al otro día se vuelven para Egipto. Por eso él tenía que purificar el corazón de los judíos, de los hebreos, el corazón del pueblo de Israel. Tenía que purificarlo. El corazón de estos hebreos que servían en esclavitud y no conocían otra cosa. Muchos de ellos habían nacido en esclavitud, habían nacido sirviendo a un rey que no era Dios. Dios tenía que llegar a lo profundo de esos corazones. Por eso ellos, cuando estaban en tribulaciones, inmediatamente recordaban y decían: ¿para qué nos trajiste al desierto? Para que muriéramos de hambre. Más nos hubiera valido quedarnos en Egipto y al menos morir con la barriga llena. Eran tan descarados que le decían a Moisés eso, reclamándole y diciéndole: ¿pero para qué nos trajo? Resulta que en ese camino Dios, cuando ustedes leen, por ejemplo, el Salmo 104 relata como toda la vida de Israel, hace como memoria de su historia. Ustedes se dan cuenta de eso. ¿Cuántas veces Dios les saciaba la sed? ¿Cuántas veces ellos renegaban de Dios? ¿Cuántas veces levantaban ellos un becerro de oro, un ídolo, renegaban contra Dios, criticaban a Moisés? ¿Cuántas veces Dios los perdonaba? ¿Cuántas veces los picaban serpientes y ellos no entendían y murmuraban y murmuraban? ¿Cuántas veces Dios les sanaba? Y yo digo, ¿cómo es Dios impresionante? Dejarnos esa historia como memoria de nuestra propia historia.
Porque si nos ponemos a ver nuestra vida a la luz de todos esos relatos, ay, bendito sea Dios, somos un Israel más. Dios dándonos y nosotros renegando. Y Dios limpiando nuestras heridas y nosotros llorando. Mejor dicho, renegando de la fe. Y yo digo, ¿cuánta ha sido tu paciencia, Dios, con nosotros? Dios nos lleva al desierto porque en las tribulaciones que experimentamos, ténganlo por seguro, descubriremos quiénes somos realmente. Por eso cuando esos sentidos no están bien purificados y entramos al desierto, nos damos cuenta. Ahí somos tentados, en eso que todavía falta purificar. Es como tener una puerta abierta a Satanás en nuestra vida. Cuando le decimos a Dios, mira, purifica todo esto, pero con esto no te metas. Con esto no, porque eres Señor de todo eso, Señor de todo, del universo, de todo, menos de esto. ¿Y Dios qué hace? Como todo un caballero, retira su presencia, porque Él lo quiere todo, porque Él no sabe darse de a pocos, Él sabe darse todo, por eso lo exige todo de nosotros. Él no quiere menos y además en justicia no merece menos. Un amor que tanto nos ha amado, nos ama infinitamente. Nuestros sentidos, por eso cuando el mundo los estimula, los llama, los convoca, yo debo estar fuerte y aprender a decir que no. ¿Y cómo me hago fuerte? Privándome en las cosas que me son lícitas, o sea, lo que necesariamente no es pecado, que no es malo, pero que yo digo, Señor, me privo de esto por amor a ti. Cuando llega la tentación, yo ya estoy fuerte y yo ya sé decir que no cuando no conviene a mi alma. Para finalizar, el desierto nos provee de un abandono en Dios, porque cuando uno entra al desierto, vámonos a la historia, vámonos a la vida de San José y la Virgen María. Cuando ellos se van para Egipto, pueden coger 3 trapos, el niño y un burro. Ya, se van con lo menos posible, porque no pueden cargar. Uno en el desierto no puede cargar mucho. Uno sabe que va a someterse ya a un esfuerzo continuado hasta llegar a un lugar seguro. Entonces, ¿uno qué hace? Se va lo más ligero posible. Se va uno con una mochilita, como el peregrino ruso se va con la Biblia y un pan duro. Con eso se va el peregrino ruso a peregrinar. Y nosotros, ¿qué tanto cargamos? Dios mío bendito. Bueno, les anticipo entonces que Dios nos quiere santos y este es nuestro tiempo. Por eso nos quiere santos de esta manera, en las pequeñas cosas y en las cosas cotidianas. Mientras estamos trabajando, mientras estamos haciendo los deberes del hogar, mientras estamos educando a nuestros hijos, quiere que tengamos nuestro corazón recogido en Él, para que el Espíritu Santo venga a hacer oración y nos entregue la contemplación del Dios a quien queremos amar. No hay otra manera. Este es nuestro momento, esta es la realidad que a nosotros nos tocó vivir. La de Santa Juana de Arco habrá sido la guerra en su momento. Esta es la nuestra. La de los santos mártires, la de los apóstoles, es la propia y la suya. Esta es la nuestra. Por eso debemos conocer esta realidad espiritual y apropiarnos de ella. Nunca antes había sido tan necesaria la santidad como ahora. Nunca antes. El desierto entonces nos lleva a la intimidad, a una intimidad con Dios, porque somos Él y yo. El desierto también tiene nos expone, de alguna manera, espiritualmente hablando, nos expone. ¿Cómo nos expone? A 2 vivencias propias del desierto. A la aridez, esa aridez del terreno se lleva o de alguna manera toca mi alma y me vuelve un alma árida. ¿Cómo sé que estoy en un desierto? Porque, por ejemplo, yo voy a decir palabras a Dios, voy a hacer y no me sale.
voy a leer la palabra de Dios y no la entiendo. Eso es un desierto. Entonces uno en el desierto, ¿qué hace? Persevera. Y apela a lo que decíamos iniciando todo este conjunto de charlas. Decíamos al principio que el desierto nos proporciona una gracia. La gracia de estar en gracia. Que te baste la gracia de Dios. ¿Ustedes saben cuánto vale un alma en gracia? Todos nosotros que ya nos hemos confesado, que estamos comulgando, ojalá diariamente, 4, 5, 6, 7 veces a la semana, ¿saben cuánto vale un alma en gracia? Vale más que el universo entero. Una sola alma en gracia vale más que el universo entero. Vale más que todos los ángeles juntos. Vale más que toda la creación. Sandra, qué exagerada. Literal es así. Porque el alma en gracia es Cristo mismo. Es Cristo mismo quien nos habita cuando estamos en gracia. Por eso el alma en gracia es exhortación para los mismos demonios, los ahuyenta. Ellos huyen de un alma en gracia. Nosotros no tenemos que huir de ellos huyen de nosotros cuando nos ven la determinación para permanecer en la gracia. Aunque yo no sienta nada, aunque yo tenga 1000 dudas, aunque me cueste confiar en Dios, aunque me cueste entender su palabra, aunque me cueste escuchar su voz, aunque me cueste verlo, si yo sigo ahí, bajo las inclemencias del tiempo, eso se llama aridez espiritual. Es una aridez porque tú estás seco y lo estás haciendo ya usando tu convicción y haciendo acopio de toda la fe de tu alma para estar ahí. Eso para Dios tiene un mérito tan impresionante, tan grande, que ahí es cuando Él sale en auxilio del alma. Y por eso, ¿cómo salimos del desierto? ¿Cómo sobrellevamos el desierto o cómo aprendemos a vivir en el desierto? Porque una vez uno está en el desierto y conoce todo lo que puede alcanzar ahí, que no lo puede alcanzar en otra tribulación más que en el desierto, uno ya no quiere salir del desierto, quiere quedarse ahí. Quiere quedarse ahí porque ahí es donde más fácil puede contemplar a Dios. Es el mismo Dios quien sale en auxilio nuestro. Con su gracia es Cristo mismo quien se da a nosotros. En el desierto es necesario uno estar preparado y al menos con lo mínimo. Y lo mínimo es pan y agua. El agua la da el Espíritu Santo a través de su palabra. Y el pan bajado del cielo es Cristo mismo. Solo así podemos emprender nuestro viaje camino adentro del desierto y saber que podemos resistir todo lo que venga. Esta es la verdad del desierto. Por eso nos provee de una intimidad con el mismo Dios. Cuando uno está en desierto, se da cuenta entonces también que si uno no resiste la prueba de la aridez espiritual, esa aridez espiritual de yo no quiero hacer estas prácticas espirituales, esto para qué, esto no sirve, vea, yo sigo en las mismas. Cuando uno resiste esa prueba, puede salir para glorificar a Dios. Es Dios quien se glorifica en mí para testimonio de todas las criaturas. Pero si yo no resisto esa prueba de la aridez, yo caigo en algo que se llama tibieza espiritual. Y es que es como si me desmayara en pleno desierto. ¿Y qué pasa si yo me desmayo en el desierto porque no llevo ni el agua de la palabra de Dios, ni el pan de la Eucaristía? ¿Qué pasa? El sol me va a matar, la inclemencia del clima me va a matar. No voy a poder sobrevivir. La tibieza espiritual es muy peligrosa y empieza de a poco. Empieza haciendo que bajes el ritmo de vida interior que tienes para que eso empiece a seducirte de a poco. Empieza a conquistar tu corazón con pequeños razonamientos que cuando estás con tu atención en ti mismo y en el mundo, es ahí cuando viene a inundarte esos pensamientos. Ellos no aparecen cuando tú estás con la atención sostenida en Cristo, porque saben que nada pueden contra ti,
Y esos pensamientos vienen de nuestro enemigo espiritual la mayoría de las veces, o vienen incluso de mi deseo de hacer mi voluntad, de mi propia soberbia, de mi propia concupiscencia. Y esos razonamientos son, ¿para qué? Usted estaba mejor antes. Mire aquel como vive de bueno y no hace todo lo que usted hace. ¿Para qué? Y esos son engaños del enemigo. Esas voces no las podemos escuchar. Por eso nuestros sentidos en Dios, solo en Dios. Y esto es excelencia por excelencia en el desierto. La cruz, la negación de mí misma, en todo momento. No puedo bajar la guardia. Cuando bajo la guardia, ¿ustedes se imaginan cómo se saborea Satanás un alma en gracia? Y dice, ay, que cayera esta, que cayera Sandra. ¿Cuántas almas no se le han arrebatado a Satanás por el terror de los demonios que es San José? ¿Cuántas almas? ¿Cuántos matrimonios? Vea, ese celular está lleno de mensajes impresionantes. Al fin nos pudimos casar, al fin pudimos tener hijos, mi matrimonio se reconstruyó a causa de una consagración a San José, patrono de las familias, patrono de los hogares. Puedo tener este empleo, sostener a mi familia, y ahí se gana Dios ese corazón y empieza a vivir de cara a Él. A través de esta tribulación salió glorificado Dios porque el alma resistió. Por eso la negación de mí misma debe ser, mejor dicho, más que el pan que como a diario, más que el agua que tomo a diario. Debe ser la negación de mí misma. Vamos a dejar hasta aquí la charla. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes. Entonces, como conclusión, cuando sientan que el camino está difícil, por ahí es. Cuando sientan aridez, por ahí es. Cuando sientan esos consuelos, Dios está derramando y en medio del desierto te regaló un oasis. Pero el camino es hacia adelante, no es vivir en ese oasis. El oasis va adentro. El oasis va adentro. No podemos esperar ese Dios esos consuelos de Dios si no amamos al Dios de los consuelos. Y qué triste sería nuestra vida si solo estuviésemos pensando en los consuelos de Dios. Significa que no lo amamos verdaderamente, que somos unos interesados, que solo queremos lo que Él nos puede dar, no a Él por ser Él. Y qué triste cuando un hijo a uno lo mira por interés, cuando es salamero y acaricia y después, deme 5.000, deme 50.000, deme una moto, No, qué triste. Eso somos nosotros delante de Dios. Como, ay, vea, le voy a hacer este rosario, pero entonces deme este empleo. Le voy a hacer este rosario, pero entonces deme un hijo. Le voy a hacer este rosario, le voy a hacer esta consagración a San José, pues, que son 30 días, vea eso tan largo. Vea, pero usted me tiene que dar este empleo. Vea, me tiene que dar este carro. Ay, y uno es como, o sea, y yo digo, Jesús, qué dureza la de nosotros. Qué tan pronto olvidamos que tú eres un abismo que clama mi abismo. Qué tan pronto olvidamos eso por irnos detrás de las criaturas y de las cosas creadas. Bueno, que sea pues de provecho para ustedes y que puedan atesorar lo máximo en estos encuentros y sobre todo en este, que ya es la última de las charlas porque mañana viviremos otra cosa en la consagración a San José. Terminaremos, no es una charla como tal, sino que es otro recurso espiritual para apelar a nuestro corazón, ir interiorizando todos estos conceptos que se vuelvan realidades en nuestra vida. Bueno, les queremos hacer una invitación y es que el 28 de octubre, sábado, vamos a tener un desierto, un retiro de desierto, es mediodía nomás, un sábado de 8 a 12. Es en la Casa Franciscana San Pablo, el Postulantado Franciscano o el Seminario Menor, como también se le llama. Eso queda acá en Itagüí, por el Mall Suramérica. Es de 8 a 12 solamente. Es una experiencia
Vea, ustedes de ahí van a salir muy cuestionados, porque va a ser una experiencia de desierto. Si Dios nos provee, ahí la iniciamos, porque ustedes van a quedar con sed de continuarla. Dios nos provee y su Espíritu nos asista en esta práctica que queremos llevar a cabo. Ya para ese momento, ya todas estas charlas han acabado. Ya todas las prácticas espirituales, si Dios lo permite, han finalizado. Digamos que ahí se termina la consagración a San José en su preparación. Luego siguen las consagraciones, las ceremonias. Bueno, también queremos invitarlos para el domingo. Este domingo que es, si no estoy mal, es 15 de octubre. Ese domingo vamos a tener, ahorita les mandamos bien la información de todo. Ese domingo vamos a tener un en vivo. En ese en vivo vamos a dar ya las instrucciones para las ceremonias de consagración. Vamos a aclarar todo lo que tiene que ver con la ceremonia de consagración y les invitamos, quienes no se han puesto al día, ver las charlas hasta hoy, todo lo que les haga falta, porque vamos a estar sorteando las imágenes de San José. Espérenme, yo les muestro una. Estas son las imágenes de San José. Vamos a sortear 6 imágenes y vamos a sortear 2 libros y una medalla de consagración. ¿Cómo se hace ese sorteo? Es algo muy lindo porque es con pequeñas cosas que hemos dicho en la consagración, las vamos a retomar ese día. Vamos a hacer como un repaso y les vamos a hacer preguntas. Y el que primero conteste o los 2 primeros que contesten, son encuentros muy amenos. Entonces están invitados para que vean este encuentro y para que también pregunten, resuelvan todas sus dudas, nos hagan preguntas, y es un espacio más o menos de 45 minutos, empieza a las 7 de la noche, se acaba antes de las 8 de la noche, porque igual pues también se hace tarde y necesitamos ir a dormir los bebés que tenemos hijos, los que tenemos hijos. Entonces vamos a sortear estas imágenes y estos libros con esta pedagogía, que es la que hemos venido usando en todas las consagraciones. Les hacemos preguntas, ustedes contestan y nosotros, bueno, ahí ponemos las reglas del juego, ¿cierto? Ese día. También, bueno, no, ese día les damos como toda el resto de la instrucción. Entonces, estos 2 últimos avisos parroquiales. 28 de octubre, sábado, de 8 a 12 del mediodía, vamos a vivir un desierto. La casa que nos acoge, la casa Postulantado Franciscano, ellos pagan servicios, nos proveen la luz para poder vivir pues esos encuentros ahí, nos abren sus puertas, también pagan impuestos. Entonces lo justo es que nosotros contribuyamos con un aporte económico muy pequeño, con una ofrenda. También ese día nos dan la Santa Eucaristía y bueno, viviremos como unas cosas allí. Necesitamos también un músico, todas estas cosas y un material físico para poder ir a vivir nuestro retiro, nuestro desierto espiritual. Ese día necesitamos entonces una ofrenda para hacer todo esto posible. Es una ofrenda muy pequeña comparado con todo lo que vamos a recibir allí. Son 25,000 pesos y se deben pagar por anticipado. Tenemos hasta el 20 para cancelar y poder organizar toda la logística. ¿Listo? Entonces quedamos unidos en un solo espíritu, en una sola oración, a través del Espíritu Santo y en una sola intercesión, que es la de San José en compañía de su amada esposa, la Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los queremos muchísimo, oramos por ustedes, pedimos al cielo su perseverancia y que podamos continuar este camino hasta el final, que podamos concluir lo que hemos iniciado.
Los queremos mucho. Una santa y bendecida noche, mañana o tarde, en el momento que vean este video. Chao.